Muy buenos días. Me gusta mucho ver a ciertas personas con la camisa roja de Panamá, me encanta. Si bien tengo unos amigos acá de la Uruguay a los cuales quiero mucho, estamos en Panamá, así que hay que ir a Panamá. Creo que primero el tío Jorge nos va a comentar algo. Ok, buenos días a todos. Bueno, ya saben quién va a predicar y no soy yo. Pero yo lo que sí quería anunciarles hoy es lo siguiente. A partir de hoy estamos haciendo unas modificaciones en los espacios para los niños para que se acomoden mucho mejor. Porque lo que pasa es que han estado viniendo gran cantidad de niños. Así que en el día de hoy le hemos pedido su comprensión para que los niños más de 7 años estén acá. Si tienen 7 años o más, que estén acá. Y esperamos prontamente, Dios quiera que la próxima semana inclusive, poder acomodarlos como antes allá. Pero estamos haciendo unos cambios importantes. Ahora después yo le voy a pasar un video ahí a Carlos para que lo pase y vean cómo va quedando todo. Ok. Gracias, tío George. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana, también como muy a la expectativa de lo que Dios va a hacer en esta mañana y cómo nos va a hablar a través de su palabra. Ustedes saben que normalmente cuando inicio en mis introducciones, normalmente me gusta empezar siempre con ejemplos, pero hoy voy a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a arrancar directamente con la palabra de Dios, directamente con un versículo bien interesante. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos a estar leyendo. Dice así: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice después, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle que hoy este versículo tan especial, tan bonito, quede bien establecido en nuestras vidas y que podamos vivirlo. Así que acompáñame ahí un momento de concentración. Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por esto que estamos en este momento pasando, Jesús. Te pido que tu presencia esté en este lugar, Señor. Tú eres más que bienvenido acá, Señor. Y oramos pensando en este versículo, que es el versículo central de la mañana del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Mira, este es uno de mis versículos preferidos de la palabra de Dios. Déjame contarte un poquito más. Esto fue escrito por el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como hemos dicho otras veces, era un hombre muy terrible y después se volvió un hombre categóricamente usado por el poder de Dios. A mí me gusta describir a Pablo como un terrorista de cristianos, porque eso es lo que era, y después pasó a ser un hombre que vivía muy apasionado por las cosas del Señor. De hecho, algo que me encanta pensar de la vida de Pablo es que hay una cierta similitud entre nosotros y Pablo, y es que Pablo vino a estar en la historia post los tiempos de Jesús en la tierra. O sea que él estaba, así como tú y yo, escuchando de las historias de Jesús, escuchando el plan de Dios hacia nuestras vidas. Y tuvo un encuentro especial con el Señor, y desde ese momento realmente la pasión que tenía ese hombre con las cosas de Dios era sumamente especial. Pero este versículo que dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando vemos los versículos anteriores de ese capítulo, Pablo empieza a describir algo como que había una espina en su carne y que incluso le había pedido al Señor, oye Señor, en verdad esto me está molestando, quítamelo. La Biblia no detalla específicamente qué es lo que le estaba sucediendo, pero ahí es cuando viene el Señor y le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero profundicemos bien en este versículo. Este versículo dice la palabra poder, que significa fuerza, que significa dominio, que significa algo como supremo, y después viene la palabra debilidad, que es como decir todo lo que está como que es como si fuera un tipo de antónimo. Y entonces ahí Dios le está diciendo eso. Y la verdad es que suena un versículo muy bonito, muy hermoso, muy precioso, hasta cierto punto tiene como un condimento de poético.
Pero este versículo está diseñado para que tú y yo podamos realmente vivirlo. Y cuando uno vive las cosas, no es para quedarse callado y simplemente ser un cero a la izquierda, sino es para poder contarlo. ¿A quién no le gusta contar cuando vas a un buen restaurante y quieres contar la experiencia de que fuiste a un buen restaurante y quieres recomendarlo? Este versículo que dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la habilidad, es algo que realmente sucede, no es algo metafórico o poético, es algo que literalmente hace que Dios hace que pase en las vidas. Y en esta mañana yo quiero contarles por qué este versículo es de mis preferidos. ¿Por qué este versículo es tan especial para Miguel Capriles? Porque yo pasé por unos eventos en mi vida en donde pude ver que en una terrible debilidad que yo estaba viviendo, el poder de Dios se manifestó, el poder de Dios se perfeccionó. Yo creo que aquí todos, sin excepción, nos gustaría ver el poder de Dios que se manifieste. ¿A quién no? Es algo realmente espectacular. Y les cuento qué pasó conmigo. Durante el año 2018 y 2019, especialmente, arrancó en el año 2018, el plano de mi vida estaba muy bien. ¿A quién no le gusta sentirse bien? ¿A quién no le gusta sentir que todas las cosas están bajo control y que todo está súper bien? Bueno, en el 2018 yo estaba viviendo realmente algo súper bueno. Mi primer hijo, llamado Tiago, estaba creciendo, estaba disfrutando esos primeros años de él, estaba disfrutando ser papá. En el plano de mi matrimonio con mi esposa, realmente todo estaba súper bien, estaba realmente bueno el asunto. No se me había olvidado la fecha de aniversario ni nada de ese tipo de cosas, así que estaba todo en su orden. Las cosas en el trabajo, hay veces que tú puedes estar bien en muchas áreas de tu vida y de pronto en el trabajo tienes un enorme reto. Bueno, en esa etapa de mi vida, en el trabajo, las cosas estaban realmente bien. Pero lo más importante en ese plano de la perspectiva de mi vida es que mi relación con Dios estaba súper bien, estaba intacta. De hecho, en ese momento también estaba sirviendo fuertemente al Señor. Y no hay cosa alguna como tener la perspectiva de que si trabajamos por el sustento diario y todas las cosas, ¿cómo es eso de trabajar para las cosas de Dios? Y todo realmente se veía súper, súper bien. Pero un día, así como de la nada, como yo lo describo como el clima panameño, que de pronto salimos y está el sol rajatabla y a los 5 minutos una lluvia de tormenta nunca antes vista, yo empecé a experimentar unos ataques en mi vida, unas cosas en mi vida que se salía del plan. Al ser humano le cuesta mucho cuando las cosas no van according to plan. Algo que se sale de nuestro control es lo que más puede llegar a inquietar, incomodar y molestar. Recuerdo la primera vez que me empezó a afectar este asunto, estaba en la oficina, había llegado temprano del almuerzo, la oficina estaba medio vacía y de pronto empecé a sentir una sensación que nunca antes había pasado. Recuerdo que mi corazón se aceleró de tal forma que yo decía, wow, ¿qué me está pasando? Me preocupé muchísimo, me paré, estuve como 1 hora parado porque estaba muy, muy tenso, tomé agua y incluso llegué a pensar, bueno, yo nací con un soplo en el corazón, tiene que ser que algo me está pasando. Y era una sensación que no entendía lo que me estaba ocurriendo, muy, muy desagradable. Y entonces empecé a decirle a mi esposa, oye, quiero hacerme exámenes de la salud porque creo que algo me está ocurriendo, no sé si es que me estoy preocupando más de la cuenta, no sé si es que no estoy durmiendo bien, no sé si es que no estoy comiendo bien. Ustedes saben que siempre las esposas aprovechan los comerciales y dicen, sí, no estás comiendo bien. Bueno, vamos a hacer los exámenes. Mentira, Laura, tú siempre me cuidas ahí con la comida. El punto es que en verdad todo parecía bien, pero es muy fuerte cuando vienen cosas sin previo aviso y empiezan a molestarte de una manera en que tú no tengas el control. Bueno, empecé a hacer los exámenes, empecé a estudiar qué me estaba sucediendo y de pronto pasaron todos los exámenes de salud, parecía ser que todo muy bien y fuimos viendo hasta que dimos que yo estaba viviendo una cosa que se llama ataques de ansiedad.
Pero no quiere decir ataque de ansiedad como que de pronto tienes que entregar un reporte en la oficina y estás ansioso porque tienes que entregarlo bien. No es como una ansiedad de como que, bueno, ahora va a jugar Panamá y todos queremos que gane, pero sabemos que el otro es favorito. No es ese tipo de ansiedad. Era una ansiedad que terminaba en ataques de pánico, que terminaba como en ataques en donde yo simplemente me enconchaba y pensaba que después de eso me iba a morir. La sensación de mi corazón latiendo tan fuerte, de estar sudando, era terrible. Y lo más fuerte de ese momento es que yo me decía, Señor, yo no entiendo qué está pasando en mi vida. Yo te estoy buscando, yo te estoy siguiendo, yo tengo una relación de acuerdo al precepto de tu palabra. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Y empecé a tener estos episodios, estos quebrantos de salud mentales tan fuertes que me empezaron, o sea, realmente todo lo que yo veía como una perspectiva buena cambió brutalmente. Una de las cosas fuertes que me empezó a pasar en esos ataques fuertes de ansiedad es que perdí el apetito. En ese tiempo los pantalones tenía que poner la correa como en el último nivel para que me quedaran bien. En esos tiempos también me costaba mucho conciliar el sueño. La verdad es que yo no le deseo nada, no le deseo esto a nadie porque es algo realmente duro que no se llega a entender si lo vives. Y yo estaba ahí diciendo, Señor, pero ¿qué está sucediendo en este asunto? Pero finalmente llegué a 2 Corintios 12:9, que dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Yo no sé qué tipo de debilidad uno puede estar cursando en la vida, pero en cualquier tipo de situación adversa, difícil, hay que tener esa apertura en el corazón, hay que tener esa disposición de por más que sea un momento y el panorama se vea totalmente oscuro, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se perfecciona y es tangible y evidente. Me encanta la Biblia porque la Biblia se autosustenta y vamos a estudiar una historia en esta mañana de cómo este versículo se ve evidentemente en una historia de Jesús. Está en Juan capítulo 9. Miren cómo se presenta el hecho. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron, Rabí, que significa maestro, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Cuando yo empecé a vivir estos quebrantos fuertes de salud decía, tengo que encontrar la ecuación matemática o la razón de que esto me está sucediendo, porque la verdad es que no lo encontraba. Y en aquellos tiempos cuando una persona estaba pasando por una cosa como esta, una debilidad o algo muy fuerte, lo primero que se pensaba era, oye, esta persona está haciendo algo incorrecto. Y ojo, quiero hacer un paréntesis. Las cosas del pecado, las cosas que van en contra del camino de Dios, sí lleva a su consecuencia y sí puede llevar a ciertas cosas que no son buenas. Pero en este caso, en esta historia como tal, Dios tenía un plan diferente. Jesús tenía una forma distinta de actuar, una perspectiva diferente que le iba a enseñar algo a sus discípulos y por ende a todos nosotros. Viene Jesús y le dice así, les dice, no está así debido a sus pecados ni a lo de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. De vuelta, suena muy bonito decir que la obra de Dios se haga evidente en medio de una dificultad, pero cuando el poder de Dios se manifiesta de una manera tan especial, es porque algo realmente bueno, algo inimaginable viene. Ustedes saben que hace unas semanas atrás un familiar mío se operó de los ojos y tuvo un par de días ahí recuperándose y me decía, Chuleta, no tienes idea lo incómodo que no es poder ver bien, lo difícil que es. Y entonces está la situación de este hombre que había nacido ciego. Y entonces ahí cuando Jesús viene donde él, las personas de una vez empiezan a juzgar su situación. Dice, bueno, es que seguramente él está así por su pecado o por lo de sus padres. Oye, y qué buencha, ¿no? Pero Jesús dice, oye, ¿sabes qué? No, en este caso no es esa situación. Jesús estuvo en múltiples ocasiones donde llegó a personas a quitar su pecado y a cambiar su trayectoria, pero este no era el caso y aún así esta persona estaba viviendo una terrible debilidad, así como la que yo estaba viviendo hace unos años atrás. Dice después, acto seguido,
Jesús hace algo realmente interesante y quiero que prestemos muchísima atención. Dice el versículo 6, dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Yo quiero llevarlos a esta escena, yo quiero darles la experiencia de lo que está ocurriendo en este evento y vamos a profundizar fuertemente en las acciones de Jesús. Así que le pido al equipo de audiovisual un momentito que me ponga esta escena, porque quiero darles como esa experiencia de lo que estaba haciendo Jesús. Ahí sí podemos poner el video, Caco. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Qué impresionante, ¿no? ¿Vieron esa experiencia de lo que estaba ocurriendo? Claramente se puede ver la palabra de Dios vivificada en ese asunto. El poder de Dios perfeccionándose en la debilidad de un hombre que había nacido ciego. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia porque después sucede una serie de acontecimientos que vamos también a conversar. Pero cuando yo veo este pasaje hay una pregunta del $1.000.000 que surge. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo eso de esa manera? ¿Cierto? O sea, la Biblia describe que el Señor muchas veces tocaba a las personas y las personas se les iban sus dolencias, cambiaban el asunto. Incluso la palabra dice que la misma sombra del Señor Jesucristo sanaba las dolencias de las personas. Y ahí estaba Jesús en medio de una terrible debilidad de una persona que toda una vida había padecido de este gran problema. Y en vez de hacer algo así como que tocarlo, que su sombra simplemente lo sanara, Jesús hace algo y le instruye, le dice, oye, ve y haz esto. Yo me pongo a pensar que ese hombre se levantó, se habrá tropezado, quizás que estaba un poquito medio familiarizado con el camino. Pero este hombre fue y se puso de pie y le hizo caso al Señor, fue obediente a su palabra, siguió lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Y es que hay algo que toca fuertemente el corazón de Dios y es ese pequeño acto de fe
que podamos tener nosotros, pero no fe en mí mismo o en fe en alguien, sino fe en la palabra de Jesús, fe en la palabra de Dios. Este acto en la vida del hombre ciego, bueno, ex ciego ahora, fue tan determinante porque siguió lo que Jesús le estaba diciendo. Saben que ayer por la noche estaba compartiendo con los jóvenes, la verdad que Dios está haciendo algo con el grupo de jóvenes, y estábamos hablando acerca de la historia de Esther y Mardoqueo, y profundizábamos de cómo Mardoqueo fue un hombre determinante por su temor a Dios, y eso más adelante fue lo que de alguna forma medio salvó al pueblo de Israel de un exterminio completo de la tierra. Y este hombre fue determinante, dice que se paró y le hizo caso y fue. Yo cuando leía esta historia decía, chuleta Jesús, si lo hubieses podido sanar solamente en ese momento, también hubiese sido maravilloso, pero tú querías enseñarnos dentro de tu plan que vale la pena seguir tu palabra, vale la pena hacer eso para que tu poder, Señor, se manifieste en dicha debilidad. Qué impresionante, qué increíble. Pero bueno, no todo era color de rosa a partir de ese momento. Cuando uno lee hasta esta parte del pasaje que dice la Biblia inclusive que el hombre regresa viendo, dice que Jesús sale de escena, como que se aleja de ese momento con sus discípulos. Seguramente estaban haciendo otras cosas por el momento. Y la gente empezó a cuestionar lo que estaba ocurriendo. Empezaron a decir, sí, este es el hombre que era ciego de nacimiento y que ahora se le abrieron los ojos. Otros empezaron a decir, no, este se parece al que era el ciego, así que es otro. Entonces, en vez de en ese momento tener un momento de felicidad y gozo, de celebrar que este señor había salido de este asunto, empezaron a cuestionar al hombre. Y no solamente lo cuestionaron, sino lo llevaron ante los fariseos. Y dijeron, mira, aquí te estamos trayendo a un man que al parecer no veía, era ciego de nacimiento y ahora puede ver. Y esta historia a mí me gusta describirla como un hombre que era ciego, como escuchábamos ahí en el video, se sentaba a mendigar y automáticamente de ser ciego y mendigo pasa a ser predicador. Porque en ese momento cuando los fariseos lo empiezan a investigar, él dice, mira, vino un hombre llamado Jesús, me untó barro, me dijo que hiciera esto, lo hice y ahora puedo ver. ¿Qué sucede cuando empezamos a pasar por debilidades? ¿Qué sucede cuando empezamos a pasar por dificultades? Siempre van a haber personas que cuestionen todo lo que de pronto estamos haciendo y principalmente cuestionen que ante ese evento tú quieras realmente acercarte y desarrollar fuertemente una relación con Dios. Yo me pongo a pensar, si yo hubiese estado en ese evento, yo agarro a ese ciego, lo invito a mi casa, hago un banquete, wow, mira, así es que se ve el pan, así es que se ve la leche, o sea, haría fiesta por la forma en como el poder de Dios se estaba perfeccionando, era algo increíble. Pero a veces el corazón del ser humano es tan cerrado, es tan incrédulo, que el poder de Dios, algo que está 1.000.000 y más por encima de nosotros, es sujeto a cuestionamiento del hombre, cuando no debería ser así. Mira, este cuestionamiento se pone tan tenso, que buscan a los papás del ex hombre ciego. Le dicen, oye, este ha venido acá, al parecer se le abrieron los ojos, ahora dice que puede ver y dice que vino un hombre llamado Jesús y que él le siguió su instrucción y entonces ahora puede ver. No tengo proyectado ese versículo, pero me gustaría leerle la respuesta de los papás. Dice, sabemos que es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Entonces los fariseos agarran y regresan donde el hombre ciego y le dicen, oye, dinos la verdad, ¿qué fue lo que ocurrió? Y me encanta cómo este hombre, de pasar a una situación difícil, empieza a contar su experiencia, empieza a contar lo que dice 2 Corintios 12:9, empieza a contar su experiencia de haber ido a un restaurante, empieza a decir, bueno, ya les dije,
tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, me instruyó que hiciera esto, lo hice, y entonces a partir de ese momento puedo ver. Me gusta cómo él le responde en el próximo pasaje. Algo le pasó aquí, un clic más. Si me ayudas ahí, Caco. Dice, ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ustedes saben que cuando yo empecé a vivir estos ataques tan fuertes en mi vida, hubieron personas que Dios utilizó mucho en mi vida. Uno de ellos definitivamente fue los pastores. Me reunía constantemente y les contaba cómo me estaba sintiendo. Otra persona que Dios utilizó muchísimo en ese evento fue mi esposa. Ahí realmente entendí cuando se van a casar que dicen en las buenas y en las malas, porque ahí estuve muy de malas. Eran situaciones bien críticas y mi esposa fue sumamente paciente conmigo. La verdad que fue bien usada por Dios. Y recuerdo un episodio muy, muy fuerte, muy duro. Me acuerdo que era una mañana, me empecé a sentir raro. Los ataques de ansiedad te llevan como a un extremo de que piensas de que todo va a salir mal, de que todo va a ser un acabose. Y me acuerdo que esa mañana me sentía tan mal y decía, Laura, siento que algo me está pasando, el corazón no deja de latirme, por favor, llévame al hospital. Y terminé en urgencias. Y me acuerdo que estando en urgencias vino el doctor, empezó a examinarme, incluso me pusieron unas cositas para examinarme el corazón, porque yo decía que algo tenía que ser por ahí. Y entonces el doctor empezó a preguntarme y él ya se estaba dando cuenta que era un ataque de ansiedad que había terminado en ataque de pánico. Hasta cierto punto me daba un poquito de vergüenza decir esto, pero ahora que lo veo desde la perspectiva del apóstol Pablo, que dice que voy a presumir de mis debilidades con tal de que el poder de Cristo se manifieste, lo hago, y lo hago con toda confianza. Y esa vez en el hospital se apareció una persona que viene acá, creo que no está aquí, que seguramente va a venir en la tarde y se lo voy a decir, y me dijo, hey, ¿tú aquí? ¿Qué te pasó? Yo dije, no, mira, creo que estoy pasando por esto, pero no sé muy bien, me están haciendo ciertos exámenes. Y era tan bonito que esa persona dijo, bueno, no te preocupes, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a dejar que el poder de Dios se manifieste en esta terrible debilidad, vamos a poner por encima a las cosas de Dios en esta dificultad. Y entonces oramos y al rato fue como que me calmé, me relajé, sí me dieron ciertos calmantes y pude salir esa misma mañana. Pero el poder de Dios siempre se manifiesta en la debilidad. Este pasaje aquí cuando este ex hombre ciego le predica a estos fariseos termina muy duro. Dice que los fariseos le responden, ¿sabes qué? Tú eres pecador hasta la médula, así que sal de aquí. Y lo expulsan de su presencia. En vez de estar felices con él, en vez de estar contentos, es decir, hey, qué bueno que te está pasando esto, busquemos a Jesús para darle las gracias, busquemos a Jesús para seguir teniendo una relación con él, busquemos a Jesús para que su poder se siga manifestando, había mucho cuestionamiento. Y esto me hace pensar, en algún momento, dice que Juan el Bautista, un hombre real de Dios, en algún momento mandó a sus discípulos a decir, oye, pregúntenle a Jesús si realmente él es el Mesías o debemos esperar a otro. Y la respuesta de Jesús fue como tan clara, fue como tan buena, como decimos los pelados acá, duro y al hueso. Él dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Evidentemente el poder de Dios se había manifestado en la vida de ese hombre y estaban cuestionando otra cosa que no tenía nada que ver en vez de entender el poder de Dios. En vez de realmente captar que en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, el poder de Dios se manifiesta y se manifiesta con poder. Definitivamente es algo muy duro. Definitivamente no le deseo a nadie pasar por este tipo de cosas. Pero estar abierto a que el poder de Dios se puede manifestar en la vida de uno es algo realmente increíble. Cuando estudiaba este pasaje, y de hecho también lo conversaba con mi esposa, yo le decía, oye, pero para mí este hombre
es como el ciego predicador. Ella me decía, no, ya no es ciego, ahora un ex ciego predicador. Y es que después de todo este evento tan tenso, de algo tan bueno en su vida por la manifestación del poder de Dios, Jesús va y lo encuentra nuevamente. Jesús va y le dice, perdón, esto es un versículo antes, Jesús va y le dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús, y el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postró y lo adoró. Entonces vamos un segundito al versículo que dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra de perfecciona viene del verbo perfeccionar. Todos creemos que Jesús ya había perfeccionado su poder en la vida de este hombre ciego, porque lo había sanado de una terrible situación y de una debilidad física. Pero Jesús después se aseguró en ir y buscar a este hombre y que verdaderamente pudiera ver. ¿Y cómo se puede verdaderamente ver? Entendiendo que Jesús es el Hijo del Hombre y es el Señor y que en Él hay que creer. Impactante, impresionante. Claramente podemos ver 2 Corintios 12:9 cómo sucede ese evento en la vida. Realmente yo le decía cuando discutía este mensaje a esta persona que Jesús le abre sí los ojos físicos a este hombre, pero se los termina a abrir bien abiertos cuando le dice, hey, yo soy el Señor. Ahí es cuando realmente le abre los ojos. Pero bueno, seguramente se estarán preguntando, hey, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con esa situación tan difícil que estabas viviendo en tu vida? Bueno, llegó un momento en donde había pasado cierto tiempo y bueno, era un tema realmente muy difícil para mí. Y simplemente un día empecé a hacer algo un poco diferente, y es que cuando tú quieres tener una relación con Dios, algo medular para que el creyente se pueda establecer, algo medular para que el poder de Dios se pueda seguir manifestando, es teniendo una relación con la palabra de Dios, con la Biblia. Noten que lo que fue determinante para este hombre ciego fue haber seguido la instrucción de Dios, haber seguido el plan de Dios. Y yo antes de estos eventos, antes de estos episodios, tenía una relación con este hermoso libro, con este hermoso documento. Pero después entendí que tenía que llevarlo a otro nivel, tenía que llevarlo a otro estándar, tenía que llevarlo a otro nivel de disciplina. Y una noche simplemente empecé a muy rigurosamente a orar y a leer detenidamente la palabra de Dios. Ojo, lo hacía bien antes, pero esta vez entendí que tenía que llevarlo a otro nivel. Y empezó a pasar así, y no había una noche, pueden ser las 12 de la noche como puede ser muy temprano, en donde realmente procuraba tener ese momento de conexión con la Biblia. Y así empecé, y así me fui, y así le fui dando, como se dice. Al cabo de un tiempo, me acuerdo perfectamente, esa noche mi esposa me dice, oye, ¿estás invicto? ¿Ah? Yo dije, ¿invicto de qué? ¿Cómo así? Dice, no, es que me parece que hace ya buen tiempo no tienes estos ataques, estos episodios. Y yo quedé como frío, dije, oye, en verdad sí, no había caído en cuenta que hace buen rato no había pasado por eso. Y ahí fue cuando entendí que el poder de Dios se estaba manifestando, quizás de una forma callada y sutil en mi vida, ante una terrible debilidad. Y fui saliendo de eso al punto de que ya no se manifestaba más eso en mi vida. Y el crédito y la gloria y todo eso se debe a que empecé a desarrollar más mi relación con Dios. Empecé a hacer como hizo ese hombre ciego. Dijo, hey, me pusieron barro en los ojos. Aunque no pueda ver, voy a ir. Aunque no pueda entender, voy a ir porque es algo que Él me está llamando a hacer. Y el poder de Dios se manifestó de una forma importante en mi vida. Quisiera pedirle a los músicos que vayan pasando y decirles que alguien me preguntaba también cuando le compartí un poco este mensaje, oye, pero esos episodios desaparecieron por completo. Y le tuve que decir la verdad, mira, en verdad sí hay momentos que aparecen, pero haber experimentado 2 Corintios 12:9, que me debo bastar con la gracia del Señor, de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, ya entendí dónde está la solución.
Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son esas debilidades que de pronto tú puedes estar viviendo? Quizás tú dices, bueno, en verdad yo me siento identificado, estoy buscando al Señor con todas mis fuerzas, estoy buscando al Señor con todo mi ser y estoy pasando por estas cosas. Lo que te puedo decir ahí es, sigue, lleva tu relación con Dios a otro nivel, el poder de Dios se va a manifestar. Quizás es otro tipo de debilidad, quizás es una debilidad que pues sí te pone en un escenario en como decían los discípulos, bueno, es que el pecado o algo cercano a tuyo sí te está alejando del plan de Dios. Bueno, piensa un segundo en el apóstol Pablo, un terrorista de cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y cambió totalmente el asunto y el poder de Dios se empezó a manifestar con poder en su vida. Este es un versículo que está diseñado para vivirlo, no solamente para leerlo. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a cantar esta canción con mucha concentración y vamos a orar fuertemente que en esta mañana el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas ante cualquier tipo de adversidad, ante cualquier tipo de dificultad y que Él se manifieste. Señor, te doy las gracias por este tiempo, Padre. Te doy las gracias por tu palabra, mi Dios. Te suplico que sea tu palabra la que quede establecida en nuestros corazones, Señor. Que nosotros entendamos, mi Dios, que tenemos que hacer como ese hombre que está en una situación tan difícil, pero decidió escuchar tu palabra, decidió escuchar tu instrucción, decidió seguirte y tú manifestaste tu fuerza en él, Señor. Tú lo sacaste de esa tremenda debilidad, mi Dios. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo y te suplico que te sigas manifestando con poder aquí y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Decimos un fuerte amén.